tenemos la comunicación con Denise Merker. Bueno, vamos a tratar de hacer eso para platicar del asunto. Obviamente, pues allá en Estados Unidos también hay un intento por pues desmantelar, ¿no? Mucho de lo que representa el Poder Judicial como contrapeso a los otros poderes en donde tiene pues un claro control el presidente Trump. Denise, ahora sí nos escuchamos. Te estoy escuchando y escuchaba yo lo que decías sobre el Poder Judicial, si quieres luego comentamos sobre el otro, pero me parece muy interesante, muy revelador las declaraciones de J.D. Vance, el vicepresidente, y además de Elon Musk, cuestionando, pues básicamente con las mismas palabras que hemos escuchado aquí en México, cuestionando la autoridad del Poder Judicial para funcionar literalmente como pues una contención a las decisiones del presidente Donald Trump. Desde el primer día nos anticipaban que mucho de lo que Donald Trump estaba decidiendo y firmando en sus órdenes ejecutivas, pues era contrario, digamos, al orden legal en los Estados Unidos y claramente, pues no le importó, como tampoco le ha importado, digamos, hacer uso de una serie de pretextos legales para en realidad desconocer la existencia del TEMEC o de otro tipo de acuerdos internacionales que ha firmado, como es el caso, por supuesto, de imponer tarifas, aduciendo temas de emergencia nacional cuando esta tampoco se justifica. Fíjate que lo que me parece más interesante no solo es la coincidencia entre México y Estados Unidos y los grupos que están en el poder sobre este desconocimiento al considerar que el poder que les otorga el voto popular los pone por encima de todas las instituciones, que nadie los puede limitar, que el voto popular o la legitimidad del voto popular debe estar por encima de cualquier otra cosa. Creo que es un movimiento internacional, creo que revela toda una serie de, digamos, un desgaste de las instituciones, y por otra parte también una enorme debilidad de las instituciones. Los jueces en Estados Unidos están viendo cómo Donald Trump no respeta las decisiones que toman e incluso cuando tratan de detenerlo pasa por encima de ellos. Y eso pues lo hemos visto aquí en México, en donde claramente pues llegó un momento en que todo lo que tenía que ver o lo que ha tenido que ver en intentos del Poder Judicial de limitar al Poder Ejecutivo, pues simplemente no ha sido respetado. Eh, Qué débiles y qué vulnerables son las reglas, déjame ponértelo así, cuando una de las partes simplemente decide no jugar el juego. No jugar el juego. Pareciera que quedaron totalmente estos sistemas, y vamos a ver en qué medida el de Estados Unidos, pero muy vulnerables ante una voluntad respaldada por un grupo sí mayoritario de saltarse las reglas. Punto, saltarse las reglas. Vamos a ver, creo que va a ser interesante el tamaño de reacción o lo que ocurre en Estados Unidos, pero bueno, me parece que nos habla del momento en que estamos viviendo, te digo, a nivel internacional y de lo que tiene que ser un profundo deterioro del respaldo que esas reglas provocaban, no solo en las élites, sino también en la población. El respaldo que tuviera o que tenía la división de poderes en una sociedad. Sí, históricamente me parece que hemos pecado de tomar lecciones sobre democracia desde Estados Unidos para la experiencia mexicana y te pregunto si esta vez no hay una lección para la democracia estadounidense desde la experiencia de la oposición y del propio Poder Judicial en México sobre cómo no manejar el asunto ahora que se viene este asalto al judicial allá en Estados Unidos. Pues no lo había pensado, Enrique, pero me parece que es interesante. Efectivamente, como todos sabemos, aquí no solamente es que hubo digamos, una decisión de no respetar las decisiones, sino que también hubo errores estratégicos, tanto de la oposición, que intentó en su incapacidad de enfrentar, digamos, en las urnas y en el debate al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió utilizar al Poder Judicial, y lo sabemos, por ejemplo, con un bombardeo de amparos y demás en contra, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto, lo cual fue haciendo que en el presidente López Obrador se fuera
acrecentando la idea de que el poder judicial en realidad se había convertido en su oposición. Y al final toma la decisión con las medidas anunciadas el 5 de febrero del año pasado de literalmente irse contra el poder judicial, a quien veía como un franco opositor, ya no como un contrapeso, ya no como otro poder, sino como su opositor. Y luego vimos a los errores cometidos claramente por Norma Piña y algunos de los ministros de la Corte que decidieron pues abordarlo de cierta forma, creo que equivocada. Viendo esa experiencia, pues no sé si le sirva de algo al poder constituido en Estados Unidos y en particular al poder judicial de ese país. Creo que nos tienen una ventaja increíble. Creo que es un poder que tiene una legitimidad de muchísimos años. Nosotros estamos en una circunstancia en la cual pues el poder judicial, que en realidad ha sido devastado, porque no hay otra palabra, databa de 1994, un país en el que la ley no tiene reputación, porque en realidad son muy pocos los que se benefician de un sistema que realmente sea justo y donde las reglas se apliquen. Yo siento que en Estados Unidos hay mucho más respaldo al sistema legal y en ese sentido creo que es ese respaldo el que le va a permitir en todo caso enfrentar a Donald Trump más allá, digamos, de esta acometida inicial que parece estar, pues, hoy hablan los periódicos en Estados Unidos de crisis constitucional. Nosotros pues también hemos estado en ese término desde hace ya muchos meses. Pues sí, pues Denise Merker, te mando un fuerte abrazo, como siempre, Gracias, muchísimas Enrique. gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí tiene pues esta lectura sobre lo que está ocurriendo en estos días allá en Estados Unidos y lo que se prevé que venga en términos, sí, de una posible crisis constitucional mientras Trump y su equipo avanzan en este proyecto, ¿no? De transformación profunda de las instituciones, de la administración pública, de los valores que se proyectan desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Por cierto, ayer en una entrevista con Fox News le preguntaban al presidente Trump si él ve en J.D. Vance, en su vicepresidente J.D. Vance, a un sucesor del movimiento MAGA, y la respuesta fue inmediatamente no. No, no lo veo así. Hay muchas personas que podrían tomar ese rol, esa posición, y decía, aunque reconocía el talento, las habilidades políticas de J.D. Vance, su carisma, así lo ve Trump, se negaba a apoyar la idea de Vance como un sucesor natural de Trump al frente del movimiento que encabeza hoy el presidente. Bueno. Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete a Grupo Fórmula.